¿cuántos se acuerdan de ese canto? Amén. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Despacio. Necesito adorar. Una vez más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia, Señor, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Jesús, de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Sí, Señor. de tu manantial. Dame de beber. Necesito
Sí, Señor. Trae nuestro estudio por esta noche, Señor. Gracias. Amén. Buenas noches, mis hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Amén, mis hermanos. Comencemos, ¿verdad? El tema de hoy mi hermano me lo preguntó y es el peligro de abandonar a Dios. Es hay un peligro, aunque no nos demos cuenta, dependiendo de las cosas que hagamos en lo espiritual, ¿verdad? Ese peligro de alejarnos a Dios, ¿verdad? Y ese peligro está ahí, aunque tengamos 1, 2, 5, 10 años, 20 años, el peligro está ahí, ¿verdad? Y es muy bueno que sepamos, porque solo así vamos a estar alerta, ¿verdad? Solo así vamos a decidir acercarnos más a Dios y buscarlo a Él a diario, ¿verdad? Porque esas son las cosas que determinan si vamos a estar cerca de Dios o nos vamos a alejar de Dios. La palabra de Dios nos da cosas muy importantes que nosotros como hijos debemos de servir, ¿verdad? Y el fuego del Espíritu Santo es algo en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Todos tal vez tenemos la tendencia de querer conseguir las cosas, pero conseguirlo de una manera fácil, ¿verdad? Y ese es el mundo que vivimos hoy en día, ¿verdad? Vivimos en un mundo que todos estamos acostumbrados a la tecnología, está yendo demasiado rápido, que todo ahora con el teléfono, boom, boom, hacemos las cosas mucho más rápido. Queremos muchas veces traer ese mismo concepto en el cristianismo, ¿verdad? Como que las cosas de Dios, o el nivel espiritual, o donde queramos ir es fácil, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos deja bien claro que no es fácil. Vemos la vida de los apóstoles, vemos a personas que se esforzaron, recibieron la bendición de Dios, recibieron el Espíritu Santo, pero de ahí en adelante ellos tuvieron que hacer muchas cosas en su vida para que ese fuego que un día fue encendido en sus vidas siga encendido, ¿verdad? Y vamos a ver la vida de un rey. Y esta vida de este rey nos da más o menos la idea de la vida de nosotros, la vida del hombre cuando llega a los caminos de Dios. Y vamos a ver la vida de este rey, qué fueron las cosas que hizo, cómo comenzó y cómo terminó, ¿verdad? Porque en lo espiritual no es cómo comenzamos, pero cómo terminamos, ¿verdad? Como dice Pablo, queremos terminar bien en las cosas de Dios, asegurar que el día que digamos cerramos los ojos o que Dios nos diga hasta hoy que vamos a estar bien en las cosas de Dios, ¿verdad? Y yo me acuerdo siempre cuando comencé en los caminos del Señor, de ese fuego que se encendió en mi vida, ese día que el Espíritu Santo recibí ese perdón de Dios y Él vino a morar en mi vida. Y la Biblia hace algo muy interesante, describe al Espíritu Santo como ese fuego, habla mucho de ese fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando los apóstoles lo recibieron en forma de fuego, ¿verdad? Y muchas de las que rompen la Biblia son el Espíritu Santo en forma de fuego. Y me acuerdo muy bien porque cuando comencé, pues obviamente todos encendidos, ¿verdad? Y queremos buscar más de Dios, conocer más de Dios, recibir mucha más información de Dios, sacar más a Dios, porque ese fuego estaba ardiendo, ¿verdad? Queríamos buscar más de Dios, ¿verdad? Y me acuerdo que escuché algo y es algo que me cambió la manera de pensar de que esa relación con Dios lo iba a recibir de la noche a la mañana, porque no iba a suceder así, ¿verdad? Y fue algo interesante en forma de una persona que dijo que el fuego
¿verdad? El fuego, si lo dejamos de alimentar, tarde o temprano se va a apagar, ¿verdad? Y todo lo que va a quedar van a ser cenizas, ¿verdad? Ese es algo muy importante ¿cómo decir? Es el cristianismo envuelto en unas palabras de una descripción del fuego que si lo entendemos y lo aplicamos en nuestra vida va a mantener ese fuego ardiente, porque el fuego, como conocemos todos, ¿verdad? Necesita, cuando hay un incendio por ahí, el fuego se alimenta de la madera, del aire, son las cosas que alimentan al fuego, y en lo espiritual es lo mismo. Hay ciertas cosas en nuestra vida que tenemos que hacer como hijos de Dios para que este fuego siga encendido en nuestras vidas, mis hermanos, ¿verdad? Y si no hacemos esto que debemos de hacer, corremos el peligro de, como les decía, abandonar a ese Dios que nos amó y nos perdonó, ¿verdad? Y claro que ninguno de nosotros quiere llegar a ese punto, ¿verdad? Que sientamos que hemos abandonado a Dios, ¿verdad? Porque es triste la situación del Hijo de Dios que se sienta de esa manera. Es triste que lleguemos a ese punto como hijos de Dios, cuando hemos experimentado esta bendición de lo que es vivir en el reino de Dios, ¿verdad? Claro que ninguno de nosotros queremos llegar a ese punto. Tenemos que tener cuidado, si no, el fuego se va a apagar, ¿verdad? Mis hermanos, eso es lo que debemos hacer. Y como les decía, en la segunda de Crónicas, en el capítulo 14 al 16, los libros de Crónicas hablan mucho de todos los reyes que existieron, lo que hicieron y cómo terminó su vida, ¿verdad? Y Asa, el rey Asa fue uno de esos reyes, ¿verdad? En su vida de él podemos ver este ejemplo de lo que estoy hablando, hubo un fuego encendido, pero tristemente al final de su vida de él, o a sus últimos días, hizo algunas cosas que las atendió, y ese fuego se apagó, ¿verdad? Entonces el rey comenzó bien. Dice la palabra de Dios que el rey comenzó bien y hizo las cosas que Dios quería que haga, y hubo reavivamiento del pueblo de Dios. Se empezaron a acercar más a la palabra de Dios. Él se dio cuenta, ¿verdad? Y comenzó bien, y el pueblo experimentó bendiciones, ¿verdad? Pero tristemente, al pasar los años, ¿verdad? Mientras más viejo fue quedando, tal vez se confió demasiado, empezó a hacer las cosas mal, y su final no fue tan bueno. A ver, la palabra de Dios habla de buscar a Dios, ¿verdad? En estos capítulos vemos eso, buscar a Dios. Es algo que el Hijo de Dios constantemente tiene que hacer. Hay muchas formas con las cuales podemos buscar a Dios, ¿verdad? Y tenemos de buscar. En el hebreo, la palabra buscar es muy interesante, y estos caminitos los vemos muchas veces en donde vivíamos. Me acuerdo tal vez desde chiquillo, cuando nos íbamos al monte, había muchos de esos tipos caminitos, ¿verdad? Que son caminos que te llevan a algún lado. La gente de tanto caminar por esos caminos formaba esos caminos, ¿verdad? El hebreo habla de buscar a Dios como eso, hace énfasis en eso, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, haciendo su camino a diario, ya formando de tanto ir y venir hacia Dios, o hacia su palabra, hacia las cosas que lo van a alimentar. Lo describe como un camino, ¿verdad? Nosotros ya debemos, mis hermanos, ya de tener ese camino hacia la palabra de Dios todos los días, ¿verdad? Ese camino hacia la oración todos los días, ya deben de ser nuestros caminos, ¿verdad? Nuestros caminos a los domingos a la iglesia todos los días. Yo cuando vengo de tanto venir, ya de tantos años, ya siento como que si suelto el volante, ya el auto debe de saber a dónde debe de ir, ¿verdad? Mi camino ya está marcado hacia la búsqueda de Dios. ¿Y por qué hacemos los caminos? Porque sabemos que nuestro Dios es el único que tiene sabiduría. Amén. Nuestro Dios es el único que tiene consejos. Nuestro Dios es el único que nos puede ayudar. Y por eso
hacemos esos caminos a diario en nuestras vidas, mis hermanos. Amén. El rey, como les decía, comenzó bien. Comenzó bien y hizo un revivimiento, trajo la palabra de Dios, les dijo, desde hoy en adelante van a regresar a las leyes que sus padres habían, con el cual ellos crecieron, ¿verdad? Escucharon la palabra de Dios y hicieron lo que la palabra de Dios hacía, ¿verdad? Cualquier reavivamiento que exista o que haya existido, tuvo que estar la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Porque un reavivamiento es el regreso a la palabra de Dios, ¿verdad? Estábamos lejos de la palabra de Dios y regresar a ellos. Comenzó bien el rey, comenzó a hacer las cosas bien y el pueblo experimentó esas bendiciones en su vida. Y la otra cosa que hizo es destruir los templos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el territorio tenía muchos templos en los lugares altos, tenían templos, en todo estaban, y lo que él hizo es destruir todo eso. No sé si se nos acordamos, pero cuando la palabra de Dios nos habla de renovar nuestro entender, o nuestro entendimiento, quiere decir quitar todo eso que nos estorba, ¿verdad? Todo eso que en el viejo tiempo lo hacíamos. Todo lo que pensábamos antes que era bueno ya lo tenemos que eliminar. Es lo que significa el reavivamiento espiritual y la destrucción de eso. Y es muy importante quitar todo eso de nuestra vida, ¿verdad? Es muy, muy importante quitar amén. Quitar, mis hermanos, todo lo que... Y estos templos, ¿verdad? No eran cosas tal vez que solo los paganos habían hecho. Aquí estaba lo interesante, que hasta ahí estaban metidos el pueblo de Dios haciendo sus propios templos, ¿verdad? Así es el peligro, hay veces que puede existir, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios ve tal vez a los paganos haciendo algo, ¿verdad? En este caso veían ellos a los paganos ahí haciendo su servicio en lugares altos, lo hacían de esa forma y les llamó la atención y dijeron, no, pues, ¿por qué nosotros no hacemos algo así con nuestro Dios? ¿Verdad? Y poco a poco, así es como entra el pecado a la iglesia, ¿verdad? El Hijo de Dios viendo ejemplos afuera y querer implementar, ¿verdad? Tenemos de tener mucho cuidado con lo que hagamos, ¿verdad? Todo en nuestra vida, todo lo que hacemos para Dios debe de ser de acuerdo a las órdenes de Dios. Eso es un peligro que tenemos de tener cuidado. Amén. Primero regresan a la palabra de Dios y hay bendición, ¿verdad? Segundo dice que derribó los templos y todo lo que es idolatría, lo eliminó. Vemos a un rey que empezó las cosas bien. Y dice la palabra de Dios que como consecuencia, pues hubo paz, ¿verdad? Y es algo que igualmente podemos ver en nuestra vida. Cuando hacemos las cosas bien, ¿verdad? Cuando leemos esa palabra, estamos bien conectados con nuestro Dios, cuando ponemos a Dios primero que los ídolos, que son obviamente hoy diferentes, ¿verdad? Porque hay muchos ídolos hoy en día que no parecen a esos, pero son ídolos, ¿verdad? Todo lo que esté delante de Dios o primero que Dios es un ídolo en nuestra vida, ¿verdad? Y sí, disfrutaron de paz, pero aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que hubo paz
Y pues uno se imagina ahora, pues cuando hay paz, ¿qué hacemos? Pues a descansar, a disfrutar de esa paz, ¿verdad? Pues a relajarnos. Pero el rey hace algo muy interesante, ¿verdad? Hace algo muy interesante, dice la palabra de Dios, que el rey fortificó su ciudad. ¿Verdad? El rey no se sentó ahí y dijo, ¿sabes qué? Hoy, ahora estamos en paz, vamos a hacer parte, vamos a viajar, vamos a disfrutar de eso, pero no, fortificó su ciudad, ¿verdad? Y aparte dice que su ejército igual, ¿verdad? Trabajó con su ejército, lo multiplicó, lo hizo más grande, lo hizo más fuerte. ¿Y todo por qué? Porque el rey entendía algo muy, muy importante en su vida, que, mis hermanos, y es algo que nosotros igual como hijos de Dios debemos entender, que no quiere decir que porque hoy todo está bien, mañana no está bien. El rey entendió que sí, hoy hay paz, me tengo que preparar porque mañana va a venir la guerra. Sí, la guerra espiritual va a venir. Va a venir, hoy tenemos paz, mañana de seguro va a venir. No sabemos cuándo, pero va a venir. Los problemas van a venir a nuestra vida. Y en lo espiritual es lo mismo, mis hermanos. Debemos de aprovechar esos tiempos de paz. En el último servicio que tuvimos fue el tema, ¿verdad? Aprovechar el tiempo. Porque si estamos bien hoy, si hay paz en nuestra vida hoy, no quiere decir que vamos a bajar la guardia y ya cerrar nuestra Biblia. Y no. Hoy es el día cuando nos debemos de preparar para cuando venga ese tiempo difícil mañana, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Amén. Porque dice Proverbios, mis hermanos, dice algo muy interesante. Dice Proverbios 24:10, dice, si fueres débil en el día de angustia, tu fuerza será limitada. Es un proverbio, ¿verdad? Los libros los proverbios siempre nos dicen las cosas como son, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir, mis hermanos? Que en el tiempo de la angustia es cuando vamos a ver qué fuerte estamos espiritualmente, ¿verdad? Y qué fuerte vamos a hacer nuestra fuerza espiritual, o podemos decir, nuestra salud espiritual depende de qué, de cuánto conocemos la palabra de Dios y cuánto aplicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sí puede haber mucho conocimiento, pero conocimiento sin aplicación no nos va a hacer fuerte, ¿verdad? Y sí vemos muchas veces a personas que nos sorprendemos de cuánto saben de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tristemente se vive muy poco de lo que conocen, ¿verdad? El Señor nos dice bien claro, ¿verdad? O en Santiago que hagamos lo que predicamos, ¿verdad? No solo lo digamos, pero que lo hagamos. Eso es muy importante, hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. La oración es otro ingrediente muy, muy importante, ¿verdad? Aquí vemos métodos, vemos un rey que hizo las cosas bien, y en el tiempo de cuando estaba todo en paz, fortificó su ciudad muy bien, ¿verdad? Y el ejército lo hizo más fuerte, muy bien. Pero vemos algo muy interesante, que hubo tiempo de guerra y iba a ir él a la guerra. Pero este rey hace algo muy interesante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se pone de rodillas y ora a su Dios. Si ese es un hombre que no está confiando en sus métodos, pero está confiando en su Dios. A mis hermanos, si vemos en la palabra de Dios, hay muchísimos ejemplos de estos reyes que antes de ir a la guerra le pedían a Dios que los acompañe. Porque no importa, mis hermanos, qué de fuerte seamos, ¿verdad? En los Marines o los soldados, sabemos que son personas que se preparan mucho físicamente, ¿verdad? Hacen muchas cosas para prepararse para ese momento que Dios no quiera, pero que haya una guerra, están preparados. Pero vemos a tal personas, y vemos igualmente a los hijos de Dios, que aunque pensemos o sepamos que estamos preparados, de todos modos que debemos de entender que si Dios
no va con nosotros, sin importar qué de fuerte sea, vamos a perder la batalla. Es algo que debemos de recordar siempre, aunque crezcamos espiritualmente, siempre tenemos en todas nuestras decisiones, siempre pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Muchos apóstoles todos lo hacían. Pablo era uno de esos que antes de tomar una decisión, cuando iba a evangelizar, le pedía a Dios, Dios quiere que vaya ahí. Pero vemos un ejemplo que Dios lo mandó a otro lugar, consultaba con su Dios primero. Es algo que debemos de aplicar en nuestras vidas. Igualmente el sacrificio a Dios es muy importante en nuestras vidas. Vemos que el rey es una de las primeras cosas que hizo, es realizar ese sacrificio que se le hacía a su Dios. Dijo que volvió a poner el altar, volvieron a sacrificar de la manera como Dios lo pedía, que trajo hasta los instrumentos que eran de oro y los volvió a poner ahí porque no estaban a donde debían de estar. Ya, mis hermanos, y es muy interesante que el sacrificio que se hacía en el Viejo Testamento, si nos ponemos a ver, que tomaba mucho tiempo. ¿Verdad? Imagínense todas las personas con sus animales, diferentes tipos que eran. Pero ahí no solo tomaba tiempo de ellos, porque no podían traer cualquier animal a sacrificarle a su Dios. Pero ese animal, dice la palabra, que tenía que ser un animal perfecto. Pero ahí no solo tomaba tiempo, tomaba tal vez también dinero, ¿verdad? Porque todo lo que estaba en el templo era elementos muy, muy caros, que se ponen a pensar por qué no usaron otro tipo de material que sea más cómodo, ¿no? Era todo para Dios, era de lo mejor, lo más caro, ¿verdad? Lo más perfecto, si le queremos dar a Dios, ¿verdad? Y es importante que veamos eso en nuestra vida, mis hermanos, porque de igual manera, todo lo que nosotros decimos hacer para Dios cuando lo buscamos o ofrecerle sacrificio, eso tiene que ser, toma tiempo buscar a Dios, ¿verdad? Y de igual manera, todo lo que le demos a Dios nos cuesta dinero, ¿verdad? Si esas dos cosas no aplican cuando le hacemos algo para Dios, es porque no lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Si no nos está tomando mucho tiempo para aprender de la palabra de Dios, es porque no le estamos dando el sacrificio a Dios que Él se merece como hijos de Dios. A ver, descanso y paz y victoria son las recompensas de buscar a Dios con todo su corazón. Todos los hemos experimentado, esa paz que nos da saber que estamos agradando a Dios porque estamos metidos en su palabra, estamos obedeciendo a Él y sabemos qué debemos de hacer porque conocemos lo que debemos de hacer, ¿verdad? Porque hay dos tipos de personas, podemos decir, ¿verdad? Las personas tal vez que conocen mucho pero no hacen, pero hay otras personas que podemos ver que de igual manera están viviendo una vida tal vez no agradable, están pecando, pero están pecando porque pues no hay conocimiento de la palabra de Dios, y se puede decir que están pecando, pero es pecado en ignorancia, ¿verdad? Mis hermanos, paz y victoria fueron no solo lo que le da al rey, ¿verdad? Porque ganó su batalla y lo ganó muy, muy fácil porque Dios estuvo con él. Y de igual manera nosotros nos damos cuenta en nuestra propia vida, ¿verdad? Cuando estamos bien con Dios, que paz y victoria siempre está ahí. Victoria contra el pecado siempre lo vamos a lograr si estamos buscando a Dios, ¿verdad? Y son cosas que debemos de mantener cerca. Amén. Pero esta es la parte, ya la parte que triste, ¿verdad? Que pasaron los años y el rey iba a tener otro encuentro. Aquí viene la segunda guerra, la segunda batalla que va a tener. Y dice la palabra de Dios que hace algo muy interesante, algo muy,
muy negativo, totalmente opuesto a lo contrario a lo que hizo la primera vez. Dice la palabra de Dios que cuando supo que venía el enemigo, hizo algo, sacó lo que le pertenecía a Dios del templo, sacó las cosas de oro, todo lo puso ahí, lo mandó hacia otra ciudad para comprar su lealtad de ellos para que peleen contra sus enemigos. Ahí dice la palabra de Dios que sí lo logró y que sí aceptó la ofrenda el otro rey y sí peleó contra ellos y sí ganó, y puede decir, no, pues sí, le salió todo bien, qué bien por él, ¿verdad? Usó su método de él, pero mis hermanos, cualquier método que usemos que no va de acuerdo a la palabra de Dios, porque de seguro sacar las cosas del templo de nuestro Dios no era un método que Dios apoyaría, ¿verdad? Y sí vemos, son cosas que pasaron en su vida de este hombre, y aparte dice la palabra de Dios al final que se enfermó, que tuvo algún problema con su pie y todavía recurrió al médico, que no hay nada mal, ¿verdad? Pero siempre debemos como hijos de Dios saber que o sea en la guerra, o sea al médico, a donde sea que vayamos, si Dios va con nosotros vamos a estar bien. Mis hermanos, hay que tener cuidado. En este sentido podemos decir que al rey Asa al final de su vida desatendió ese fuego espiritual que tenía ardiendo en él. Se apagó ese fuego en su vida de ese hombre, ¿verdad? Y es algo que debemos de siempre aplicar a nuestra vida, ¿verdad? No decir, oh, qué bonita historia del rey, ¿verdad? Qué triste por él. Pero es algo que debemos de tener y nos debe de recordar que no porque hoy estamos bien quiere decir que mañana vamos a estar bien igual. Todo depende de qué hagamos nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo fue uno que le dijo a Timoteo, ¿verdad? Le dijo a Timoteo, todo lo que el don del Espíritu Santo ya lo has recibido por la imposición de la mano, ¿verdad? Pero reavive, mantén ese fuego vivo dentro de nosotros, ¿verdad? Y es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Pues llegamos a los caminos de Dios, llegamos con ese fuego, pero es nuestro trabajo mantener ese fuego vivo, ¿verdad? En la palabra de Dios lo vimos bien claro, no es fácil, pero es nuestro trabajo. No va a suceder nomás por ir a un evento o nomás por estar orando. No esperemos pedirle a Dios que de la noche a la mañana nos guíe a trabajar. La guía que Dios tiene para nosotros o el bienestar para nosotros está en su palabra, en su oración, en muchos otros eventos. Pues sí, termina triste la historia, mis hermanos, pero el Dios que conocemos sabemos que dice, ¿verdad? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice su palabra, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios decir, no, pues sí, tal vez vamos a cometer un error que sabemos que muchas veces se comete, ¿verdad? Pero sabemos también que Dios nos ama, ¿verdad? Y muchas veces van a venir cosas como lo que le sucedieron a este rey, ¿verdad? Porque sí estaba en desobediencia, ¿verdad? Y sí Dios nos ama, y sí Dios muchas veces nos habla de diferentes maneras, pero fallar, como dice, perdemos la oportunidad de recibir esa palabra de Dios, ¿verdad? Porque a este rey Dios le mandó un profeta, ¿verdad? Le dijo al profeta que lo que estaba haciendo mal, y ¿qué hizo? Lo metió, lo agarró y lo encerró. ¿Verdad? Muchas veces en nuestra vida va a venir, tal vez no un profeta, pero va a venir un hermano, ¿verdad? Y nos va a decir, hermano,
estoy dando cuenta que estás haciendo esto mal y esto. Pero el hombre muchas veces, y lo digo por experiencia, ¿verdad? Que sí ha sucedido en mi vida, pero lo primero muchas veces que hacemos es decir, o luego si conocemos la palabra de Dios, ya, obviamente no se lo decimos al hermano, pero lo aplicamos en nuestra mente, a decir, no, pues aquí viene uno de tratar de decirme algo y todavía anda con una viga en su ojo de él, ¿verdad? Son cosas que decimos, ¿verdad? Pero porque a nadie, el hombre raramente es la persona que acepte, luego nos enojamos. Tal vez no se lo decimos, no lo demostramos, pero nos enojamos, ¿verdad? Pero debemos de dar cuenta, mis hermanos, oír mucho más ahí de la persona y saber que tal vez es Dios que nos está mandando un mensaje, es Dios que nos ama. Muchas veces van a venir enfermedades como le vino a este rey, ¿verdad? No siempre pasa, pero muchas veces puede ser una manera que Dios quiere hablar con nosotros, ¿verdad? Dios queriendo decirnos, hijo, algo está mal en nuestra vida, ¿verdad? Vemos hasta al apóstol Pablo cuando andaba con ese problema con su aguijón, ¿verdad? En su forma él dijo, no, pues ya oré muchas veces, Dios no me lo ha quitado, ¿verdad? Tal vez puede ser que puede ser algo que tenga que ver con mi orgullo, él mismo lo dijo, ¿verdad? Pero hay que tratar de ver más ahí del problema. Dios, ¿qué me quieres enseñar? A mis hermanos, amén. Y sí, recordemos que Dios, mis hermanos, los dejo con eso. Recordemos siempre que es nuestro trabajo mantener ese fuego que Dios ha encendido en nuestra vida ardiente. ¿Cómo? Leyendo nuestra palabra. Pero hagamos ese camino a diario hacia su palabra. En oración, oremos. Y no solo oremos cuando necesitemos, pero oremos todos los días pidiendo a Dios. Ya confiemos en Dios, en toda decisión, en todo lo que hagamos. Dios primero en todo, ¿verdad? Y nos garantiza que vamos a tener problemas, pero no vamos a tener tantos problemas. Son la garantía de Dios, amén, mis hermanos. Y que Dios me los bendiga a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén. Amén.